Y sí, es un conflicto que viene desde principios del siglo XX y es la primera, me quedo con algunos conceptos de todo esto que ya lo vamos a desarrollar, la primera guerra tuiteada, ¿no? de la historia. Hoy que hay otras alternativas como para estar informados y conectados, digo a pesar de ser distante la forma, pero bueno, sirve. La primera guerra tuiteada. Y me quedo con algo que me dio una imagen a mí de esta realidad, y lo voy a repetir exactamente. ¿Qué tan lejos llegan en 15 segundos, que es una de las partes del principio de este material, y con la que los recibieron cuando empezaron a hacer toda esta investigación? Sonia Audaz, gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación. Bueno, qué frase tan fuerte, ¿no? Sí, la verdad, aparte una capacidad de síntesis, porque esa frase resume un estado y un conflicto y una manera de actuar. Te cuento, cuando llegamos con la comitiva con la que viajé a Israel y Palestina, al sur hay un pueblo que se llama Sderot, que queda en la frontera con la Franja de Gaza. Entonces este personaje se llama Itzik Hon, que es el director de un centro de investigaciones en medios de comunicación relacionados al conflicto, nos pregunta así de una, ¿qué tan lejos llegan en 15 segundos? Y agrega, ¿y de estado físico cómo están? ¿También para correr, si tienen que salir a picar ya? Si no, tengan listo el testamento. Digamos, fue una manera de introducirnos a esa situación que se produce en el sur de Israel, que es que cada vez que se les aproxima un misil proveniente de Gaza, se activa todo un sistema de alarmas en la frontera y en el pueblo y también en el campo, por el cual tienen las personas que los escuchan 15 segundos para correr a refugiarse en algún dispositivo especial, o si están en el medio de la ruta, muchas veces el único y el mejor refugio que encuentran es muchas veces poniéndose al lado de un auto. Solo en 15 segundos tienen que tomar esa determinación y llegar a tiempo para protegerse. Ahora, dentro de todo lo que relata Sonia, ¿no? En este material, digo, ¿cómo es lo cotidiano ahí, ¿no? En una sociedad tan golpeada durante tantos años, en esto tan conflictivo, ¿no? Mira, precisamente tu pregunta tiene que ver con una de las intenciones o los propósitos que tuve en el libro, que es más allá de contar lo que vemos en la televisión cada vez que estalla una guerra en Gaza, entre Israel y Gaza, como fue por ejemplo la del año pasado, que fue muy violenta y hubo casi 2000 muertos, contar qué pasa en el entremedio, ¿no? Porque esta situación de violencia también se vive cotidianamente, quizá de manera muy sutil, pero las personas que viven allí ya tienen naturalizadas estas cosas como las que decían de correr en 15 segundos a esconderse en un refugio, que a nosotros, como argentinos, como latinoamericanos, nos parecen absurdas. Y estos grandes focos de violencia, en donde hay enfrentamientos explícitos y armados, también tienen una continuación en el día a día. Desde el lado de Israel, con estos misiles que caen lanzados por Hamas, que son quienes gobiernan la Franja de Gaza. Y por el lado palestino, también, por un lado, por la situación de bloqueo en la que vive Gaza, y por otro lado, sabes que le cuento a la gente que no tiene por qué saberlo, el territorio palestino está dividido al norte por Cisjordania, y separado de ese territorio está Gaza. El territorio de Cisjordania está la frontera bordeada por muchos kilómetros por un muro altísimo que tiene el doble de lo que tenía el muro de Berlín. Cada vez que un palestino tiene que cruzar no solo a Israel, sino muchas veces dentro de la misma Palestina, tiene que pasar por un puesto de control con soldados israelíes que pueden decidir, bueno, usted pasa, usted no, incluso ante situaciones arbitrarias en las que una parturienta tiene que esperar más horas de lo que nuestro sentido de humanidad nos indicaría para ir a un hospital, por ejemplo. Así que son todos estos pequeños, algunas veces pequeños actos que te muestran esa situación de conflictividad latente. Ahora, un historiador me comentó en una oportunidad, ¿no? Incultura es no reconocer otras culturas. Yo digo, ¿cuánto cuesta asimilar una cultura tan distinta, ¿no? La verdad, hay también muchos mitos alrededor de lo que es
Oriente, ¿no? A ver, Digo, a ver. por un lado, Israel se autocalifica como la única democracia en Medio Oriente y desde ahí se planta. Por otro lado, cuando hablamos de palestinas, en primer lugar, creemos que porque son árabes todos son musulmanes. Y la verdad es que no es así. Son la mayoría, pero también hay gran presencia de cristianos, por ejemplo, y muchos muy devotos, incluso que viven en Belén, donde según la religión cristiana nació Cristo. Eso por un lado. Por otro lado, también los palestinos, por el pasado que han tenido vinculado a una guerrilla armada de resistencia o de liberación, como le llaman también muchos historiadores, son vistos desde nuestra ingenuidad o desde nuestra falta de información y estigmatizados, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, como terroristas. Y cuando vas allá te das cuenta que está muy occidentalizada también la sociedad palestina, sobre todo en Cisjordania. En Gaza es distinto porque el gobierno no es laico como en Cisjordania, sino que es islamista, es este grupo que se llama Hamas. Y entonces hay muchos puntos de encuentro. Yo creo que los puntos de desencuentro, o por lo menos lo que a mí me pasó, eran a partir de, en Israel, el hecho de que viven en un país que todos los años declara la situación de emergencia, lo cual, como si estuvieran en estado de guerra, lo cual suspenden ciertas garantías que nosotros en nuestra Constitución, por ejemplo, tenemos resguardadas. Claro. Y desde el lado palestino también impacta este gobierno secular que vienen teniendo en Cisjordania desde hace mucho, donde uno espera que va a ser todo pobreza. En realidad llega a Ramallah, que es la capital transitoria del Estado israelí, y se encuentra con unos ministerios de mármol impresionante y con una legislatura que funciona, y realmente es muy duro entender es choqueante, la verdad, ver que es un pueblo organizado y que todavía no termina de tener un Estado constituido a pesar de que sus instituciones funcionan. ¿Y a qué se debe esto? Es una pregunta dificilísima y es el interrogante que uno se va haciendo y que los especialistas se van haciendo, claro. Y hay pocos acuerdos. Una versión más simplificada indicaría que Israel no termina de querer ceder los territorios que en acuerdos previos ya estaban establecidos como palestinos. Y esto la verdad que es visible a veces cuando uno ve que en territorio palestino se van instalando lo que se llaman colonos israelíes, ¿no? Que muchos son ideológicos, digamos, no quieren reconocer al Estado palestino, creen que los palestinos no deben existir, digamos, hay mucho fundamentalismo de ambos bandos. Sí, sí. Y también hay colonos económicos, porque el Estado, si uno se va a vivir a esa zona más próxima o indirectamente instalada en territorios palestinos, les da beneficios impositivos y resulta para una familia mucho más barato vivir allí que vivir, por ejemplo, en una ciudad como Jerusalén o Tel Aviv. Qué situación, ¿no? Sonia, cuando uno escribe un libro, ¿no? Bueno, la satisfacción, pero digo, si tendrías que hacer una síntesis, ¿qué te dejó este material? Bueno, me dejó en primer lugar vapuleada un poco la autoestima, porque cuando lo encaré al proyecto pensé, bueno, lo voy a resolver en determinada cantidad de tiempo. Y de repente me di cuenta que es tanto el material, incluso yo había leído mucho antes de viajar, pero siempre hay más que leer, siempre hay más documentales que mirar, siempre hay más gente que entrevistar. Entonces, bueno, aprendí a sostener un proceso de investigación a lo largo del tiempo. Por otro lado también, que es un tema que también trabajo desde mi ficción, fue seguir entrenándome con esto de tener cuidado con los estereotipos y con las estigmatizaciones. Nunca me había pasado al llegar a un lugar en el que voceros de un lado y del otro te quieran seducir constantemente y convencerte de que tienen la razón absoluta, y muchas veces caigan también en demonizar de manera absoluta al otro, sin conceder que en ambos grupos se han cometido errores, ¿no?
Bien, y esto se refleja, ¿no? Este enfrentamiento es puntualmente en lo que es Franja de Gaza y en esta frontera imposible, como bien decís, pero repercute en distintos lugares del mundo, ¿no? Sí. Digo esto, y pasando a otro tema que también me interesa por la actualidad, además de este material, vos también estás en la revista Anfibia, vamos a citar la fuente, que corresponde a la Universidad Nacional de San Martín, e hicieron una investigación y un rompecabezas, como le llaman a la nota, por el caso Alberto Nisman. Realmente me impactó, o sea, por el abanico, o sea, un bondadoso, digo en el buen sentido, abanico de posibilidades que abre este caso, ¿no? Y esta muerte, que no sé, digo, no me corresponde a mí decirlo, si se mató, lo mataron, no importa. Estamos hablando de la muerte y relacionado con esta muerte ustedes abren una posibilidad bastante importante. Sí, la verdad que encararlo, que fue un trabajo que realizamos en conjunto con Andrés Fidanza, fue bastante complejo porque tengamos en cuenta, y le robo el concepto al doctor Damián Fernández Pedemonte, que es un investigador de la comunicación, que él habla de casos mediáticos conmocionantes, que son ciertos casos particulares, él ha estudiado algunos del pasado de la historia argentina, que nos sorprenden a todos, nos sorprenden como ciudadanos, sorprenden a los medios de comunicación, sorprenden a los gobiernos y a la clase política, por eso se suelen cometer muchas torpezas y por eso como periodistas, digamos, Cristian Alarcón, el director de la revista, nos dijo, la clave es mantener el temple porque es una situación tan fuerte que cualquiera puede cometer un error, dejar pasar un dato sin que esté chequeado debidamente, escribir un texto sin cuidar la prosa como solemos hacer cuando cubrimos otros temas. Así que también otra característica del caso fue que genera consecuencias institucionales y lo vimos en el pasado con el caso Carrasco, por ejemplo, que incidió para que el servicio militar dejara de ser obligatorio. Y en este también hizo visible este conflicto entre los servicios de inteligencia. Inmediatamente el gobierno reaccionó enviando un proyecto que se acaba de promulgar hoy para cambiar esa agencia. La verdad el desafío era grande y lo que nos propusimos es ver qué oportunidad teníamos como narradores, como periodistas. Y lo que nos permitió a todos el caso Nisman, más allá de la tragedia de la muerte y de todos los conflictos, es que aflorara algo que es histórico, que viene de décadas pasadas, y en la que nos dimos que muchas personas ya estaban acostumbrados y lo tenían naturalizado, que es esta zona opaca, esta convivencia dudosa entre justicia federal y servicios de inteligencia. Entonces dijimos, bueno, el caso está trayendo a la superficie este gran problema. Para nuestro país, un problema que también tienen en otros países del mundo. No sé si recordás, hace un tiempo el Senado de los Estados Unidos dio cuenta de que la CIA hacía cosas sin consultarle, incluso a Bush, digamos. Con lo cual, a partir de un recorrido de la vida profesional y en algunos puntos también personal, pero sobre todo laboral, del fiscal Nisman, tratamos a la vez de abordar este conflicto entre justicia federal y servicios de inteligencia. Y tratando de aportar matices, ¿no? En un momento en el que también se pretende que todo sea bueno o que todo sea malo en cuanto a la investigación de la AMIA o en cuanto a la vida del fiscal. Claro. Sí, ustedes hablan desde su época en Morón, ¿no? Cuando empezó como estudiante, que viajaba en el tren. Sí. Bueno, así que recomendamos este material, volvemos al principio. Muchas gracias. Frontera imposible, Israel-Palestina, bueno, y además esta nota, ¿no? de hiperactualidad, además de esto, ser de actualidad, relacionado con el fiscal Nisman. Muchas gracias. Sonia Budassi, gracias de nuevo. Muchas gracias a vos. Pausa.